Conciencia Urbana, voces revolucionando micrófonos. Bueno, hoy en nuestra sección del invitado de la semana tenemos a... De hecho, hoy las mujeres son mayorías aquí en la cabina de Conciencia Urbana. Viviana Marín Montoya, si no me equivoco mal, candidata al consejo por el partido Mira. Viviana, bienvenida a Conciencia Urbana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes. Estoy muy contenta en este espacio, que es un espacio también de inclusión y también para que muchos jóvenes de la ciudad pues puedan conocer. Y pues aprovechando que estaban hablando del tema del amor y la amistad. Sí, cuéntanos. Pues, precisamente ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Persona Sorda, pero también era como queríamos mostrar que independientemente de que nosotros seamos oyentes, también podemos tener amigos sordos. Entonces hicimos un espacio de integración entre jóvenes sordos y oyentes, y ahí se formaron bonitos lazos de amistad el día de ayer. Pero usted hoy aún está de amor y amistad, porque está de blanco y rojito, como de mucho color, pasión y amor. Sí. Bueno, pero bueno, Viviana, cuéntenos quién es Viviana y por qué llega a un escenario político, de hecho a nivel de ciudad, como es la candidatura al Consejo Municipal de Medellín. Bueno, pues Viviana a sus 13 años empieza a pertenecer al grupo de Juventudes Mira, que es el grupo de jóvenes del movimiento político Mira, y más que todo pues como con responsabilidades de carácter como social, pues en el barrio, aquí en la Comuna 10, en el sector de Niquitao, haciendo trabajo social con los niños, con personas en situación de calle, también con los adultos mayores, pero también dándome cuenta que es importante no solamente prestar esa labor, sino que es importante llevar las necesidades a lo público. Entonces, cuando estaba en el colegio fui personera estudiantil, y desde ahí también me puedo dar cuenta como la importancia de esos espacios. Y después de graduarme del colegio, hice parte en el 2010 del Consejo Municipal de Juventud. Éramos solamente 5 mujeres con 14 hombres, que estábamos ahí también pues representando a los jóvenes de la ciudad, y durante 3 años empezamos a realizar ese trabajo. Y pues posteriormente, pues este año decido también postularme como candidata al Consejo de Medellín, porque pues al ver uno también tantas necesidades y también tantas problemáticas que tienen también los jóvenes, decide uno también poder ser una voz en ese espacio tan importante como lo es el Consejo de Medellín. Pero tú iniciaste hablando de inclusión y de hecho tienes un enfoque diferencial y hecho poblacional, y es la comunidad sorda. Sí, incluso hace parte de un programa o un grupo. Escúchanos. Escúchanos o Escúchame. ¿De qué se trata ¿De qué se trata ese grupo? ¿Y por qué precisamente con esa población y no con otra, como la discapacidad, en cuanto a movilidad reducida y cosas así? Bueno, pues en este momento pues el proyecto Escúchame trabaja con población sorda. Fue un día también una reunión que organizó la alcaldía de Medellín, que invitaba a todos los jóvenes de la ciudad y decía, todos los jóvenes pueden venir y participar. Y llegó un grupo, más o menos 6 personas sordas, pues jóvenes, y ellos empezaron con su intérprete a hacer una sensibilización y a decir pues que ellos también como jóvenes querían hacer parte de esos espacios, que querían participar, que tenían propuestas para la ciudad, pero que muchas veces no se pensaba en ellos y generar la inclusión para que ellos también pudieran dar sus ideas. Entonces fue ahí donde no sé, me entró como la curiosidad, empecé a investigar y pues empecé a estudiar lengua de señas. En ese momento pues ya he hecho 5 niveles básicos de lengua de señas, 1 de interpretación, y pues empezó un trabajo junto con Juventudes Mira, en más que todo buscando la inclusión de la comunidad sorda en la educación. Pero pues ese era nuestro pensado hace 3 años. Ya ahora pues nos hemos ampliado y pues no solamente trabajamos pues con la población sorda, sino que también dentro de la propuesta del Consejo de Medellín estamos trabajando una propuesta considerada como discapacidad una oportunidad, donde no solamente estamos con población sorda, sino también con otras poblaciones. Y he hecho pues algo como para poner el ejemplo para que podamos entender, por ejemplo, espacios como una emisora donde se está generando, por ejemplo, información, donde muchos jóvenes van a poder formar su conciencia, su opinión respecto, por ejemplo, a las próximas elecciones, pero muchas veces la información no les llega a las personas sordas.
porque pues obviamente pues ellos no pueden escuchar emisoras, pero no se han generado otros canales para que ellos también puedan, por ejemplo, acceder a la información, o puedan, por ejemplo, conocer mecanismos y espacios de participación. Cuando uno habla con algunas personas sordas, uno se da cuenta que ellos tienen mucho desconocimiento, pero es porque la sociedad no ha creado los medios para que ellos puedan acceder a toda la información como nosotros los oyentes. Pero venga, los jóvenes en una proporción interesante somos de cierta manera apáticos al proselitismo, no a la participación, sino al proselitismo. ¿Qué te hizo a vos direccionarte a irte o a escoger al MIRA en vez del Partido Liberal o en vez del Partido Verde? O sea, ¿qué encontraste ahí que te identificaste? Pues encontré coherencia, porque hay muchos partidos que uno lee los estatutos y uno encuentra pues palabras muy bonitas, pero a la hora, por ejemplo, de la práctica, uno ve que pues hay una brecha. Entonces yo elegí Mira porque es un movimiento que cree también en las personas, que nos forma. Por ejemplo, muchas veces los partidos buscan también son jóvenes que ya sean líderes para posicionarlos y para pues, abanderarlos en una campaña política. Mira, desde que yo tenía 13 años y era una joven, una niña tímida, empezó a creer y a formarme y darme como todos esos insumos para que yo también pudiera participar. También porque es un movimiento que tiene un sistema de valor, entonces practica lo que es la coherencia, la justicia, y tiene un enfoque también social, es un enfoque que está ligado a tener un contacto con la comunidad para llevar esas problemáticas a pues a lo político, y no de pronto proponer desde el escritorio, como muchas veces pasa. ¿Qué desventajas ves tú, Viviana, al estar metida en este cuento de la política siendo tan joven? No, desventajas no, la verdad no encuentro antes mucho aprendizaje. En estos, o sea, nosotros no solamente empezamos a hacer una campaña que se hace solamente por tiempo electoral, y eso también es otra diferencia de Mira, porque nosotros hacemos un trabajo permanente. Por ejemplo, el trabajo con la comunidad sorda lo empezamos hace 3 años y ahora decimos, bueno, vamos a apostar, vamos a dar esta apuesta por llegar al Consejo de Medellín para poder llevar esas ideas al Consejo y poder trabajarlas como un proyecto de acuerdo. Entonces, desde que uno está haciendo este trabajo, por ejemplo, cada vez que uno sale a las calles a hacer campaña, a hablar con alguien, uno aprende mucho. Entonces es un proceso muy enriquecedor, que yo hasta aquí antes cada vez que salgo me gusta más, porque aprendo y me doy cuenta que hay muchas necesidades y que verdaderamente se necesita pues una voz también en un espacio tan importante. Desventajas no le veo ninguna. Yo acá pues stalkeándote un poco en el Facebook, veo fotos que constantemente estás subiendo porque te encuentras con la comunidad, como acabas de decir, haces recorridos pues por todas las diferentes calles, barrios. Entonces veo que el 14 de septiembre estuvieron como compartiendo pues la propuesta sobre la creación de una política pública de libertad religiosa. Cuéntanos sobre eso. Bueno, nosotros como movimiento político Mira, y también pues personalmente tengo unas bases cristianas. Yo soy cristiana y como de pronto muchos otros jóvenes o también mucha población son personas que tienen una religión de pronto diferente a la tradicional. Entonces en este momento, desde el plan de ordenamiento territorial, las iglesias cristianas están encontrando mucha restricción para las construcciones. Entonces, por ejemplo, algunas iglesias quieren, por ejemplo, construir esos centros y han encontrado, por ejemplo, desde el POT, el ordenamiento territorial, encuentran restricciones, por ejemplo, para poder construir. No solamente en ese espacio, sino que también, aparte de la construcción, nosotros estamos viendo que aún en la sociedad hace falta también generar más conciencia sobre la diferencia ideológica también religiosa en este caso. Entonces muchas veces, por ejemplo, pues a mí en el colegio, pues yo era cristiana y muchas veces en clase de religión me querían obligar a que entrara pues a la capilla. Yo lo respetaba, pero yo decía, pero ¿por qué tengo que entrar si de pronto yo pues no quiero entrar? Entonces muchas veces muchos niños que tienen otra creencia, otra religión, viven también discriminación desde el lugar donde estudian. O por poner un caso, por ejemplo, la religión adventista, ellos guardan el sábado como día de reposo. Entonces muchas veces al tener, por ejemplo, sus empleos, los empleadores no les respetan, por ejemplo, que ese día ellos no van a trabajar. Entonces se encuentran como esas dificultades. Entonces queremos crear una política pública de libertad religiosa. Es un tema que venimos abanderando como movimiento a nivel nacional.
tiene que ver como con esos puntos, esas falencias que han encontrado las diversas iglesias, tanto cristianas como otras religiones diferentes también a la tradicional, para crear, pues generar una conciencia, y también porque promovemos la convivencia con respeto. O sea, siempre respetando la diferencia del otro, ya sea ideológica, ya sea religiosa, pero siempre que podamos convivir bajo el respeto. Sí, Viviana, Mari Montoya, ¿qué apuestos por Medellín vas a realizar en el Consejo? Bueno, el tema que estamos trabajando en ese momento es un tema de inclusión. Entonces, como lo estaba compartiendo de pronto al inicio, que no pude desarrollarlo muy bien, es el tema, por ejemplo, de discapacidad, una oportunidad. Entonces, desde ahí queremos trabajar lo que es también la inclusión de las personas sordas, garantizando, por ejemplo, lo que es la presencia de intérpretes en los hospitales, en las universidades y pues en otros sitios de la ciudad. Por ejemplo, si una persona sorda necesita ir al médico, pues en los hospitales no se cuenta con personal capacitado en lengua de señas para que ellos puedan ser atendidos. Entonces, empezar a cumplir también lo que dice la ley, que es primero formar pues a ciudadanos como intérpretes de lengua de señas, generar, por ejemplo, esa inclusión en hospitales, en universidades, en otros centros también, pues, y otros lugares donde se prestan servicios. También, por ejemplo, estamos proponiendo que desde el colegio se enseñe lo básico de lengua de señas, para que al menos todos al menos tenemos una noción de cómo saludar en inglés. Pero si muchas veces nos encontramos una persona sorda, no sabemos cómo saludarlo, preguntarle cómo está su vida, qué necesitas. Entonces, empezar también desde el colegio como a romper esa brecha y enseñar lo básico. También, pues, como en el tema de inclusión, venimos trabajando también con el tema de personas con movilidad reducida. O sea, la ciudad todavía no está diseñada para, por ejemplo, personas que tienen movilidad reducida, y en temas de infraestructura, por ejemplo, de transporte, encuentran también, pues, una brecha. Pongo solamente un ejemplo. La semana pasada, pues, recorriendo pues un colegio, invitando al evento que estábamos haciendo ayer, encontramos un joven que él pues estaba en silla de ruedas, y él estudiaba en un colegio de La Floresta porque estaba haciendo la validación, pero él vive en las partes pues de arriba de Aranjuez. Pero en la parte donde él vive no llega el Metroplus. Entonces él nos contaba como todo lo que él tiene que hacer para poder movilizarse. Lo mismo si una persona con movilidad reducida vive en San Antonio de Prado, para poder desplazarse, por ejemplo, al centro de la ciudad, pues todavía, por ejemplo, no se cuenta con un transporte asequible para ellos. Y desde ahí que estamos trabajando también la inclusión. Pero también venimos trabajando un tema de juventud. Sabemos que en este momento pues el tema de seguridad es un tema muy importante, pero queremos atacarlo también desde las bases. Se necesitan también más oportunidades para los jóvenes. Entre ellos, pues, por ejemplo, programas como becas como el Fondo EPM. Yo estudio, por ejemplo, con el Fondo EPM, y son becas que son muy importantes en la ciudad, pero que a veces en los criterios de selección no están generando esas oportunidades para los jóvenes. Pongo solo 2 ejemplos. Una persona sorda no tiene un buen conocimiento del español, y por eso muchas veces en los ICFES no ocupan los altos puestos. Entonces, cuando se presentan, por ejemplo, becas como el Fondo EPM, el criterio determinante es el ICFES. Entonces, no pueden acceder a becas como el Fondo EPM. O también un joven que está en el barrio, que de pronto en su colegio no fue el más disciplinado, que en su colegio era más bien relajado, y de pronto no le fue también en el ICFES, y está expuesto a una situación de pronto de conflicto en su barrio, un grupo, un combo que quiera reclutarlo, y ese joven está diciendo, bueno, yo quiero buscar oportunidades, me presento a estas becas, pero no logro acceder por un tema también de lo que yo les decía del ICFES, y pues a mí me están ofreciendo acá, pues me están dando otras opciones, porque yo me presento a lo que existe en la ciudad y no paso. Entonces, como se empiezan también a generar más oportunidades también para los jóvenes, y también no solamente en el tema de educación, sino también no solamente para los jóvenes de estudiantes de universidades públicas. Yo estudio en una universidad privada, y a veces uno ve que hay programas en Medellín muy buenos, por ejemplo, programas como Tiquete Estudiantil, programas, por ejemplo, de sostenimiento, que están diseñados para solamente estudiantes de universidades públicas. Entonces, yo ponía el ejemplo, si yo tengo compañeros en mi universidad que estaban pagando su universidad con el ICETEX, o que sus papás están haciendo de todo para poder pagar la universidad, y uno quiere un descuento de pronto de transporte como un tiquete estudiantil, y solamente por ser estudiante de universidad privada no puede acceder a ellos. Entonces, cómo empezar también a modificar también esos criterios, porque a veces atendiendo criterios objetivos se olvidan otras partes que tienen que ver con la persona. Antes de irnos a irnos a una pausa institucional, yo quisiera que nos contaras que los extremos, que ha sido lo más
maluco, tal vez maluco no, Difícil. difícil que has complicado. vivido, o el momento más feliz que has tenido hasta este momento en lo que ha sido como la campaña? Ya. Sí. Pensé que nos íbamos a ir a cortar. No, no, termi- Para que lo sí, pueda cuenta, pensar. danos la respuesta y vamos a... Momento más feliz. Bueno, yo creo que el más feliz fue con Jason, que es un joven sordo-ciego. Y pues a él lo empecé a conocer más o menos por la fecha en que estábamos empezando también como las elecciones. Y pues no, yo sabía que existían personas sordociegas, pero no había tenido todavía ese contacto. Y pues fuimos hasta su casa, le hicimos una entrevista, lo saludé y poder tener, como les decía al inicio, un amigo más que de pronto no es oyente, que tiene otra condición, pero con el cual puedo hablar de cosas de la vida y primero pues agradecerle también a Dios que me dio la oportunidad de aprender lengua de señas porque me pude comunicar con él. Entonces yo ese día pues yo lo conocí, pero como al mes y medio después lo volví a visitar y solamente él con tocarme las manos ya me decía mi seña y sabía quién era. Entonces para mí era algo muy bonito porque uno aprende también a valorar lo que Dios le ha dado a uno aprende a valorar lo que uno tiene, sus sentidos. Entonces, para mí yo creo que lo más feliz hasta el momento, pues ha sido, por ejemplo, tener ese nuevo amigo que es Jason. Y lo más triste, yo pienso que lo más triste de pronto es ver de pronto también la apatía de la gente, pero también la gente que quiere comprar el voto. O sea, que quiere que uno le compre el voto. O sea, gente que empieza a decirle, ay, claro, yo la apoyo, soy tan joven, tan bueno, ay, pero yo quiero, pues acá, pues en mi casa tenemos unas necesidades y pues unos 50,000 pesitos. Entonces uno empieza como a ver esos comportamientos y actitudes le generan a uno tristeza porque uno dice cómo entonces la gente se queja, que quiere cambios, pero es las mismas personas las que a veces cuando van también los políticos a hacer sus campañas, entonces ellos mismos también empiezan a pedirle cosas. Entonces es lo que a uno lo pone triste, pero que uno también lo motiva precisamente a querer cambiar esas cosas. Y pienso que como jóvenes también estamos llamados a cambiar esas cosas. Como tú le decías, los jóvenes son un poco pues apáticos a esos temas proselitistas, pero yo creo que la solución no es darle la espalda, sino antes precisamente enfrentarlo. Lo acaba de decir Viviana, tenemos una gran responsabilidad nosotros los jóvenes de empezar a generar el cambio. Entonces vamos a esos cortes institucionales y ya regresamos. Volviendo acá con nuestra invitada Viviana, cuéntanos desde el Grupo Mira, desde el partido, pues, ¿qué propuestas nos traen ustedes? Bueno, pues la primera que estamos pues abanderando es el tema de libertad religiosa que ya les había compartido, pero también hay una problemática muy importante en el centro de la ciudad con los vendedores ambulantes. Pues, ¿qué pasa con los vendedores ambulantes? Muchos de ellos, pues yo creo que todos hemos visto cuando llega el carro pues del espacio público, hemos visto correr a muchas personas pues queriendo como salvaguardar sus cosas. ¿Y qué pasa? Una vez a la persona le quitan, en este caso ya sea su negocio pequeñito, tiene que pagar unas multas de 150,000 pesos diarios, o sea, eso va sumando. Entonces muchas veces hasta las multas son más costosas incluso que lo que están vendiendo. Entonces es empezar también como a regular, por ejemplo, ese tema, por ejemplo, de las multas y queremos también crear como una conciencia también del espacio público. Por ejemplo, cuando ustedes van por el centro de la ciudad, pues hay tantos vendedores ambulantes que a veces uno no tiene ni por dónde pasar. Entonces existe también una normatividad donde en vez de usar, por ejemplo, 4 metros cuadrados al nivel, por ejemplo, pues de lo ancho, ¿por qué no construir también en este caso unas casetas que sean más a nivel vertical, donde las personas pues puedan exhibir sus productos, pero también que sea una actividad regulada, una actividad donde ellos donde estén ejerciendo también pues su trabajo de una manera organizada, en este caso por ejemplo con Cámara de Comercio, pero también donde ellos puedan acceder por ejemplo a temas de crédito, también pues para poder mejorar también como sus negocios. Eso como es en el tema de vendedores ambulantes, pero lo quiero ligar como con un tema que tiene que ver también con las empresas a nivel local. Resulta que pues aquí en Medellín solamente el 3% de lo que consumimos se hace y se fabrica en Medellín. En este caso, por ejemplo, ya sea en alimentos o en servicios. Entonces muchas veces consumimos más lo externo que lo propio local, y acá también se produce pues diferentes productos y también servicios a nivel local que no se están consumiendo. Entonces muchas veces fortalecer también al empresario, ya sea de pequeñas y medianas empresas, y cómo empezar. Ellos tienen que pagar un impuesto de industria y comercio.
Al pagar ese impuesto de industria y comercio es empezar con ese mismo impuesto que se puedan fortalecer, por ejemplo, los créditos para ellos, créditos a largo plazo, donde ellos de manera también pues, organizada puedan pues proyectar también su negocio y puedan también ampliarlo, por ejemplo, para exportar sus productos y para también generar una política también más de consumo local. Por ejemplo, ustedes ven que a nivel de Medellín no existe un producto con una marca local donde se pueda, por ejemplo, pues que sea reconocido. Acá normalmente se tiende a consumirlo pues lo exterior y pues eso de una u otra forma debilita también al empresario local. También pues venimos trabajando pues un tema ya que pues Isa es estudiante del colegio y también pues muchos jóvenes están escuchando pues la emisora. Estamos trabajando una propuesta de orientación vocacional. Una vez pues yo no sé, pero casi todos a veces nos pasa que cuando estamos en el colegio empieza uno con la duda, bueno, ¿yo qué quiero hacer cuando me gradúe? Entonces, desde el colegio, pues lo que se hace actualmente pues en Medellín es que se lleva pues a estas ferias donde muchas veces lo que hace el estudiante es pasar por cada uno de los stands y quedar con un montón de papelitos sobre las universidades, pero no tiene una duda, pues no tiene como una claridad sobre el programa que quiere estudiar y pues su campo de acción. Entonces también crear un programa de orientación vocacional donde el estudiante desde el colegio puede identificar también sus cualidades, sus aptitudes y para que, como dicen, para que pues puede potenciarlos, por ejemplo en este caso, para que no haya tanta deserción en las universidades. Bueno, Viviana, acabas de hablar de un programa, una política que acabas de sacar del Grupo Mira, y es esos créditos para los empresarios, para esos micro y empresas y pequeñas empresas que hay en Medellín. Lo que viene sucediendo nos ha contado pues estos como el CDESO o estas entidades que llevan el Cámara de Comercio también, que conocen y tienen el acervo de las empresas, de lo que sucede en ellas. Vienen soltando unas cifras desde hace unos años en que las empresas de Medellín, esas microempresas que salen por créditos, no tienen una duración de más de 5 años. Y entonces como que, bueno, acabas de hablar de que créditos para los empresarios, pero ¿qué podríamos hacer para que esto no siga sucediendo? O sea, para que el país cree una empresa y a los 5 años ya esté cerrándola por iliquidez o porque no supo manejar su crédito. ¿Cómo podríamos mejorar o no sé, crear una política nueva o qué hacemos para esos empresarios que les toca cerrar sus empresas porque no saben conducir su crédito? Bueno, desde el Consejo de Medellín se puede crear un acuerdo que precisamente regule lo que tienen que ver con esos créditos constructivos. Resulta que actualmente un empresario, entonces sea una pequeña o mediana empresa, muchas veces, de preciso, eso fue una noticia, por ejemplo, también del día de hoy, o sea, decía, muchas veces acceden a estos créditos solamente para solucionar de pronto una emergencia. Los llamaban, por ejemplo, temas como de incendio, como para solucionar una problemática del momento, pero no hay como una política de construcción sobre cómo proyectar su negocio a un futuro. Entonces solamente se acceden a créditos para poder solucionar una situación de emergencia en ese momento. Entonces lo que se tiene que hacer desde el Consejo también de Medellín es empezar a regular que sean créditos constructivos, es decir, o sea, no sea solamente venga yo le presto su dinero, sino que también con alianza con la Cámara de Comercio se cree una política también para que el empresario desarrolle su negocio, y que sea proyectado a largo plazo, con créditos a largo plazo, donde sean créditos también construidos, o sea, donde se sienten también pues con el empresario, no solamente a prestarle su dinero para que solucione su problema, porque a la final va a resultar es con un montón de deudas, de créditos que no va a poder pagar porque no estructuró su negocio a futuro plazo. Entonces, desde el Consejo eso sí se puede hacer, es competencia, por ejemplo, del Consejo, entrar a regular esos créditos, se llaman créditos constructivos, que no sean solamente créditos de emergencia para solucionar un tema puntual. Si los candidatos están apostándole pues a temas de infraestructura vial, pues yo estoy totalmente de acuerdo, pero también estamos nosotros también promoviendo y tenemos una propuesta del Consejo pues como candidata en temas como una cultura de movilidad. Lo que uno ve es que muchas veces no hay un respeto también por las normas de tránsito, por ejemplo, las cebras, que es donde, por ejemplo, los carros tienen que disminuir la velocidad. Muchas veces uno ve que la gente, los conductores no ceden el paso, no hay una cultura de movilidad y queremos crear esa cultura de movilidad, así como parecido también a la cultura metro, donde usted en el metro tiene un comportamiento, conmigo también a un rechazo de pronto social, porque hay una conciencia social de un comportamiento, le da generar también ese tema en movilidad. Trabajar más la promoción, pues la prevención, por ejemplo, en este caso de accidentes de tránsito que tienen que ver pues con movilidad, porque es más económico trabajar la prevención que trabajar la atención, porque acá pues todavía los índices de accidentalidad en el tránsito pues son muy altos. Entonces, cultura de movilidad es la propuesta que estamos trabajando. Como una pregunta, pero cortica.
sobre cómo se sueña Medellín para esa población sorda y qué mensaje le deja a los jóvenes que son apáticos de cierta manera a la política. El Consejo de Medellín en este momento está integrado por de 21 concejales, tenemos 2 mujeres que están allí, pues una de ellas no fue elegida directamente, entonces pienso que pues primero como mujer es importante también hacer parte de esos espacios, a llegar a incidir. Como me sueño Medellín, una Medellín incluyente, donde al menos las personas sordas puedan ser atendidas en los hospitales, donde puedan, como cualquiera de nosotros, tomar la decisión si quieren estudiar o no una carrera y poder tener todo pues garantizado el servicio de interpretación, donde pues ellos puedan tener también oportunidades así como nosotros también los oyentes. El mensaje pues para los jóvenes es que somos nosotros los que estamos también construyendo pues la ciudad. En unos años no van a estar nuestros padres y somos nosotros los que vamos a llevar esas banderas. Entonces que también apoyemos también a los jóvenes que deciden hacer parte de esos espacios de participación. Queremos también llegar a esos espacios a complementar con la experiencia, pero también como jóvenes también somos innovadores, tenemos muchas ideas, tenemos un liderazgo. Invitarlos a todos, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, aparezco como Viviana Marín. También nos pueden seguir pues el programa que estamos abanderando, que se llama Escúchame. Y pues invitarlos a todos que si desean apoyarnos en las próximas elecciones del 25 de octubre, soy Viviana Marín, candidata al Consejo de Medellín por el Movimiento Político Mira y el número 5 en el tarjetón. Bueno, Viviana, muchas gracias por estar acá en Conciencia Urbana.